escritora, y su especialidad, ¿qué eran? ¿Novelas de qué? De misterio. Novelas policiales. Policiales y de misterio. Y siempre, ¿cuál es el éxito? ¿Qué es lo que redunda? Que esas, o películas de misterio, es que uno lo tiene en un hilo tenso, tenso hasta que al último sale, que termina siendo el ladrón o el asesino, la persona de mayor confianza. Un familiar cercano o un amigo muy cercano a la familia termina siendo el malo de la película. Pero hasta que se va llegando hasta ahí, se van haciendo hechos y empieza a verse ese suspenso. Y como ese misterio, ver quién será, cómo puede ser, de dónde salió y después resulta, pero que si vos ves el principio de la película, ni remotamente se te cruza por la cabeza que ese podía ser el culpable. Y a veces parece que el plan de redención se fue dando, lo que entendemos en teología, se llama la revelación progresiva. Esa revelación progresiva que Dios fue arrojando luz, como dando más potencia al reflector a medida que incursionaba en la historia de la humanidad, para que se lleve a su revelación plena en la persona y obra de Cristo. Es como decir, todas las luces, todos los reflectores, todo apuntaba a la persona de Cristo y en el momento de la inflexión de la historia de la humanidad, que es el día de la cruz. Pero ese plan de redención está siendo explicado por Pablo, como vimos en capítulo 1, capítulo 2. Y el contexto, Pablo está haciendo una oración, unas oraciones largas, y está orando por los efesios. Pero él está haciendo una pausa ahora y comienza a explicar los misterios del reino. Comienza un poco a explicar lo que es ese misterio. ¿Qué es un misterio? Es una verdad que permanece oculta. Y en los misterios de Dios, a menos de que Dios te lo muestre, es imposible que el hombre pueda llegar a comprenderlo. Pero también esta es una sección donde Pablo habla en una forma muy personal también de él. En esta carta, esta es la sección donde más habla a manera personal, abriendo su corazón. Está explicando su llamamiento y su encomendación hacia el mundo gentil. Acuérdense que Pablo es un apóstol que definidamente él fue comisionado para el mundo gentil, o sea, los no judíos, o sea, a nosotros. Algunos inclusive malinterpretando escritos y han sacado libros, dicen inclusive que el apóstol Pablo es el inventor del cristianismo. Que si no hubiéramos sido una versión judía, una secta más dentro del judaísmo. Él escribió Gálatas para hacer una separación y mostrando la inutilidad de los ritos de la ley que pedían los judaizantes, pero él no inventó el cristianismo. De hecho, Pablo en todo momento no hace ningún invento, él cita lo que está escrito en los profetas del Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, en los escritos de los salmos, en los libros poéticos, pero también cita lo que el mismo Señor Jesús enseñó. O sea que Pablo no inventó nada. Pablo está cumpliendo la comisión que Dios le dio a él. El resto de los apóstoles se quedaron y se centraron en el mundo judío, que era de donde vino la salvación. Por eso nosotros vamos a leer esta palabra. Dice la Escritura, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, porque por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer en los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Pablo después sigue hasta el verso 13, pero eso lo vamos a ver la semana que viene, porque él está explicando el contenido de esa misión, pero más que el contenido, está hablando la característica de la misión que Dios le encomendó a él, qué es lo que tenía que ser él, y después, en la que veremos la semana que viene, si Dios así lo permite, es el para qué, es el propósito de esa misión. Pero vamos
al primer encabezado, prisionero de Cristo. Acordémonos que él estaba encarcelado en Roma. Por eso dice, por esta causa. Cuando habla por esta causa, está citando, y esto se conecta directamente a lo que él vino diciendo anteriormente, lo que era capítulo 2, del verso 11 al 22, la inclusión de los gentiles a un nuevo hombre, que es esa nueva entidad creada en Dios, que es la iglesia. Él está explicando la reconciliación que Dios hizo entre dos etnias distintas y enemigas entre sí, desprecio mutuo. La relación con los que no había bronca en realidad era, bueno, te mastico pero no te trago. Ambos se despreciaban mutuamente, ambos no se podían ni ver y tenían una relación estrictamente necesaria. Roma, porque habían decidido gobernar los asuntos de Israel, le guste a Israel o no, e Israel despreciaba a los gentiles, a los griegos y a todo lo que no era judío, pero a su vez los gentiles, los que no eran judíos, despreciaban a los judíos. Los consideraban enemigos de la humanidad por no honrar a los dioses que ellos tenían, por no tener imágenes. Los consideraban ateos inclusivamente y fueron acusados de ser ateos. Lo mismo que los primeros cristianos fueron acusados de ser ateos. Pero acá nosotros estamos viendo esta exposición y lo anteriormente expuesto, vuelvo y cito, la reconciliación y la unidad en Cristo. Por esta causa, lo que existe en la iglesia, y enfatiza en algo, dice, por esta causa yo, Pablo, se menciona el mismo, dando un énfasis que refleja una preocupación personal y activa por los hermanos de Éfeso. Es una iglesia que lo conocía, que lo amaba. Él estuvo 3 años pastoreando la ciudad ahí, pastoreando la iglesia de la ciudad, pero también él hace este escrito, porque él está preocupado también por la iglesia de Éfeso. Una iglesia, acuérdense, que venía de practicar hechicería, brujería, vivían en un sistema totalmente libertino, en un sistema totalmente inmoral, el mundo greco-romano, una metrópoli muy grande, una metrópoli con mucha cantidad de gente para esa época y que tenía otras ciudades satélites más pequeñas, pero que se las consideraban pertenecientes a Éfeso, pero eran como ciudades satélites. Por lo cual había una congregación bastante numerosa, pero que él en este momento está preso en Roma. Porque es su situación, preso del Señor Jesucristo, o preso de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Qué se refiere con eso? ¿No? Por eso se está preocupando para animar. ¿Para qué? Para que la iglesia de Éfeso pueda comprender el misterio del Evangelio. Y les está explicando desde la elección soberana de Dios, desde la predestinación, desde poner todo bajo el señorío de Cristo, les está explicando todo el plan de salvación, enfatizando la salvación por gracia, y que ellos como gentiles habían sido incluidos en esa nueva entidad. No es que se tenían que hacer judíos, porque los judaizantes también en esa época, ¿qué es lo que querían? Sí, vos tenés que ser cristiano, creer en Cristo, pero en medio para ser cristiano tenés que pasar por el rito del judaísmo. O sea, tenés que hacerte judío, un prosélito judío, un convertido judío, para después acceder a Cristo. Y Pablo no quería eso, y a su vez eran unas personas muy místicas. Adoraban a Diana de los Efesios o Artemisa, tenían el templo, uno de los más grandes del mundo, y era considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Todos hablaban de Diana de los Efesios, que era considerada redentora, era considerada la que protegía contra los malos espíritus, era considerada la reina del cielo y era llamada la señora. 2 veces por semana salían el sacerdote y salía una procesión con la estatua de Diana de los Efesios para honrarla en toda la ciudad. 2 veces por semana. Una ciudad totalmente hundida en el misticismo, en el paganismo más absoluto. Pablo tenía carga por esta iglesia para que puedan comprender, hermanos, puedan entender por qué les explica doctrina. Bueno, ahora vamos a ver. Hay creyentes que dicen, no me interesa la doctrina, yo quiero cosas prácticas para ver qué es lo que Dios puede hacer en mi vida. No me interesa tanto la filosofía cristiana o no me interesa profundizar en la doctrina. El problema está que muchos creyentes caen en esa trampa y al no conocer la profundidad, el no navegar y profundizar,
tienen vidas con poco o nada de fruto? ¿Por qué no crecen espiritualmente? ¿Por qué no maduran? ¿Por qué no son más como Cristo? Porque no profundizan en el conocimiento del Señor. Pero el conocer doctrina, entonces te va a hacer un sabio en tu mente nomás. No, si entendés correctamente la teología correcta surgida de la palabra de Dios, va a producir una vida en santidad. Va a producir una vida en consonancia a la persona de Cristo. Pero Pablo está hablando con carga para que las personas conozcan la profundidad y el misterio del Evangelio. Aparte porque ellos también venían de un misticismo, venían de una etapa mística y estaban acostumbrados a las cuestiones, las religiones de misterio del Antiguo Oriente, donde venía una persona y que te guiaba, que vos tengas algún enigma y que puedas descifrar alguna clave que solo ellos te podían dar. Pablo está presentando como el mayor de los misterios, la única y definitiva revelación del Dios verdadero, Jesucristo. La situación del personal de Pablo, encarcelado. Él estaba encarcelado en Roma, pero fíjese que él no dice que soy prisionero de César o soy prisionero del Imperio Romano, sino de Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo con esto? Que en última instancia, él le pertenece a Jesús y no al César, no al Estado. Él entendía que su prisión era parte del plan de Dios, quien regía su destino. Esta es una convicción surgida ¿de dónde? De una cosmovisión correcta. Él estaba prisionero, pero entendía que era el plan de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque tiene una cosmovisión cristocéntrica. Que la cosmovisión es como vemos el mundo o cómo vemos la realidad. A la luz vemos nuestra vida, a la luz de nuestras circunstancias o a la luz de los lentes de la palabra de Dios, a la luz de Cristo. Bueno, él lo veía a la luz de Cristo. Una cosmovisión correcta. Porque inclusive algunos, los de Corinto especialmente, decían, pero él es apóstol del Señor, pero está en la cárcel. Entonces al estar en la cárcel puede ser que no sea siervo de Dios, porque si él sirve a Dios, no puede estar pasándola mal, porque muchos tenían ese pensamiento, Como hoy en día, pero un cristiano que está en problemas, quiere decir que está en pecado. Puede que sí o puede que no. Pero un siervo de Dios no puede estar. Por eso, hoy en día, al siervo de Dios hay que darle el hotel 5 estrellas, irlo a buscar en una limusina como mínimo, y si no, bueno, ir con un auto particular y llevarlo, no vaya a ser que vaya a transpirar el siervo. Se ha metido tal cosa como yo he escuchado personalmente a pastores orar para que Dios libre a sus esposas, las pastoras, de esas Jezabeles que quieren ir contra el brillo de su ministerio, el brillo de la unción de Dios. Seguramente ha sido gente que ha hecho alguna crítica a sus esposas y no toqué el ungido de Jehová, eso es lo primero que le sale. Bueno, el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Y de hecho muchos cuestionaban en esa época. Como estaba en la cárcel, entonces cuestionaban su autoridad apostólica, pero él sabía que el motivo de su prisión era la obediencia al mandato divino, que era la proclamación del Evangelio a los gentiles. Él fue injustamente encarcelado. Él no había matado a nadie, no había nada. Él proclamó el Evangelio. Y era el plan de Dios que él sea encarcelado. Jesús también fue a la cruz de una manera injusta. Él fue ejecutado por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. Pero él fue injustamente encarcelado. Él era inocente. Se ve esto en el libro de los Hechos, capítulo 21. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, verso 17. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y el día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y le hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó por muchas cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio.
porque él estaba predicando al mundo gentil. Eso vemos en capítulo 19, donde está en esa parte que están en Éfeso casualmente, y donde quemaron libros de hechicería. En la conversión fue tal la obra del Espíritu Santo a través de la predicación de Pablo, que las personas quemaban los libros, y fue gran cantidad la gente que oyó la palabra y creyó. Pero en el verso 27 al 29 dice: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a los de la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado el santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Él está en el templo en este momento, que le dijeron: bueno, para hacer las paces andá, cumplir el ritual de purificación. Acuérdense, en el contexto todavía la religión judía estaba fuerte, el templo seguía vigente. Entonces Pablo, para no ser de piedra de tropiezo a la conciencia de muchos, y no es que él, porque muchos le acusaban de predicar contra el templo, contra la ley y contra los mandamientos del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Es como que él estaba haciendo una apostasía del judaísmo, y es lo que estaba hablando del Mesías que estaba venido del judaísmo, que se cumplía en Cristo. Pero muchos se levantaron judíos de Asia que lo vieron, porque el día anterior lo habían visto con Trófimo, un hombre de Éfeso, un gentil, y pensaron que lo había hecho entrar al templo. Acuérdense que en el templo había una pared divisoria, literalmente, donde los gentiles no podían entrar. Ese era el lugar santo reservado solo para los judíos. Ninguno podía pasar. Ningún gentil. Y acuérdense que había un cartel que se encontró actualmente, ese cartel de ese muro, con una inscripción que era en griego. Justamente el otro miércoles Belén me había dicho ya en latín, yo dije en latín, pero me confundí con otro cartel que se encontró en griego y en latín, que hablaba de Poncio Pilato en el puerto de Cesarea, en una columna que certificaba en ese año y que Poncio Pilato existió. Pero en ese lugar, específicamente en el templo, estaba la construcción y estaba el cartel en griego, donde decía, más o menos así, que cualquier gentil que cruce de este lado del muro es culpable de su propia condena a muerte. No podían pasar. Entonces imagínense, lo acusaron de que él fue con un gentil, un griego, y lo metió en el lugar santo. Era reo de muerte. Entonces hubo un gran conflicto, inclusive los oficiales vinieron y lo rescataron porque lo iban a matar. Entonces, ¿qué pasa? En eso, después termina siendo encarcelado y termina en Roma debido a ese encarcelamiento. Y aunque esto no anula la responsabilidad de sus captores, los que mintieron todo, Pablo ve la mano de Dios, del Dios que lo ama desde la eternidad y que lo había escogido para servirle. Este Salvador hace todo por el bien de su iglesia y para su gloria. Y Pablo ahora va a explicar el sagrado propósito y elevada meta que tiene todo creyente. En realidad, las cadenas son la prueba de su ministerio. Él lo toma como algo honroso, como algo honorable. Como él se decía a sí mismo, capítulo 6 de Efesios, verso 20, por el cual yo soy embajador en cadenas. Que con denuedo hablé de él como debo hablar. Se debe hablar la palabra de Dios sin miedo. Donde vemos que Dios es soberano y decreta las cosas, porque Dios es Dios. Y Dios, sin pedir permiso y sin pedir disculpas, está hablando de su soberanía. Solamente hay un camino a salvación. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. O te arrepentís de tu pecado o te vas al infierno. Duro, sencillo, pero es así. Y hay que hablar, y los predicadores hablar sin miedo. Sí, con temor reverente a Dios, pero debe hablar como se debe hablar. Pablo era embajador en cadenas. De hecho, era como unas insignias que él veía, una condecoración en estar en la cárcel. Porque él estaba en la cárcel no por ladrón, no por asesino, estaba por predicar la palabra de Dios a los gentiles.
por obedecer al Señor. Entonces eso lo tomaba él como un honor. Así como Pedro y Juan, cuando fueron azotados en el capítulo 4 del libro de los Hechos, que ellos, dice que cuando los azotaron, les enviaron diciéndoles que no prediquen el nombre del Evangelio, y que ellos, ¿cómo salieron? Renegando, tristes, les voy a hacer una demanda. No, salieron gozosos por haber sido tenidos dignos de sufrir por la causa de Cristo. A diferencia de los demás apóstoles, Pablo fue comisionado a los gentiles. Por eso es la diferencia que él tenía. Hechos, capítulo 13, verso 47. Dice la Escritura, él está haciendo este mandato sobre esta palabra, porque él sabía que Dios había permitido y ampliaría la salvación hacia los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pablo le está hablando a los judíos y le está predicando. Fue el último mensaje que él le dio a los judíos. Pero ¿qué pasa? Él sabía que la salvación, y esto tenían conocimiento algo los israelitas, pero fue llamado y comisionado para servir a Dios en el mundo gentil. Él no iba a ser usado. De hecho, la palabra de Dios dice que él fue llamado y comisionado, que aún tenía que hablar ante reyes y autoridades y tenía que llegar hasta Roma. No era algo que se le ocurrió, fue el mandato de Dios. Ahora, ¿cómo fue llevado? Bueno, Dios fue llevando todo el asunto según Dios le parecía. Vemos en las Escrituras, Gálatas 2:8. Gálatas capítulo 2, versos 8. Dice la palabra de Dios, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. O sea, el mismo Dios que llamó a Pedro para servir a los judíos, es el mismo Dios que lo capacitó y lo llamó a Pablo para servir y llevar la palabra de Dios a los gentiles. Por eso Pablo está hablando, yo, por causa de eso, la predicación y la proclamación del Evangelio, en enseñar y explicar los misterios del reino de Dios, es prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Pero no es que le está echando en cara, por culpa de ustedes, yo estoy. No, él después vamos a ver, él considera el servicio, es una gracia, es un don de Dios. Pero por causa de ustedes, pero no está echando en cara, al contrario, está siendo agradecido a Dios. Porque él ama a esa iglesia. De hecho, él la pastoreó durante 3 años. Y se está escribiendo esta carta. Entonces empieza el segundo encabezado, que es corriendo el velo. Vemos en el verso 2 y 3, si es que habéis oído de mí en la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Qué habla de esto? Claramente los efesios escucharon de Pablo y su ministerio. Posiblemente le hacía un par de años que no estaba allá y posiblemente había personas de Éfeso que se habían entregado al Señor por la predicación del Evangelio, pero ya sería la iglesia que predicaba, no Pablo, porque Pablo ya se habría ido, así que hacía un tiempo que él no estaba por ese lugar, pero eran fruto de su ministerio. 3 años pastoreando la iglesia. Pablo está haciendo algunas observaciones en este sentido sobre su propio ministerio. Acá está hablando en forma personal. Porque se avieron de qué? De la administración. Habían oído de la administración de la gracia de Dios, la administración. Y saben, esa es una palabra griega que quiere decir oikonomos, que es la base de nuestra palabra castellana economía, que tiene que ver con mayordomía. Es la administración como si fuera un mayordomo en una casa o manejando un país. Era el ministro, por así hoy tan mentado, el ministro de Economía, tiene que ser el mayordomo. Pero era un mayordomo no de cualquier cosa, sino que de los misterios de Dios, de la gracia de Dios. Está hablando en una instancia más personal, el llamado a administrar el ministerio. Pablo se refiere al ministerio como una responsabilidad, se ve a sí mismo como un mayordomo, por eso la palabra oikonomos. Porque esto da la idea de que hay un plan divino de salvación, pero enfatiza el papel de Pablo como administrador de este misterio. Dios está creando una familia donde pueda morar, un ente que Cristo redimió por su propia sangre y que tiene un fundamento sólido y Dios mismo está edificando.
Por eso Pablo le está diciendo a los hermanos de Éfeso, en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 24, dice lo siguiente: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No estimaba ni su vida preciosa, sino que él quería hacer, ¿cuál era su ministerio? Dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo fue llamado como quien da a conocer las buenas nuevas de salvación. Y cuando habla de la gracia, el administrador de la gracia de Dios no está hablando solamente de la salvación. El favor inmerecido de Dios no tan solo se refiere a salvación, sino también a la capacitación del Espíritu Santo y su llamado para servir a Dios. Entonces está explicando el obrar del Señor. Como se ve, y también refiere casi lo mismo en la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 25, de lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie el cumplimiento de la palabra de Dios, la administración, o sea, en la economía de Dios, en la mayordomía, en el gobierno de Dios. Pablo fue llamado a predicar y anunciar el Evangelio al mundo gentil. Pero Pablo daba gracias, y Pablo daba de gracia lo que recibió de gracia, para beneficiar al pueblo de Dios. Ese pueblo adquirido por Dios, según la primera carta a Pedro. Primera carta a Pedro, capítulo 4, verso 10. ¿Cómo hacía él? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrará a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y esa es una misión que tiene toda la iglesia hoy en día. Y cada uno y conforme el don que Dios le dio a él lo ministraba para beneficio de la iglesia del Señor. Dios lo llamó a eso. Otros tienen otros dones, otros servicios, pero deben ser puestos para beneficiar y para bendecir a la iglesia del Señor. Acá lo que está explicando ahora, en el verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes os he escrito brevemente. Y se refiere que escribió otra carta. Algunos pueden llegar a decir que fue alguna carta que se perdió en la historia, pero en realidad tiene más consonancia a lo que está escribiendo anteriormente, capítulo 1 y verso 2, capítulo 2. Porque están leyendo la teología de la iglesia. ¿Por qué surge la iglesia? ¿De dónde viene? ¿Quién es Dios? ¿Cómo actúa Dios? Pero también habla de revelación, o sea, es correr el velo. Eso es lo que significa Apocalipsis. Correr el velo. Algo que estaba velado, se corre el velo. Por eso Apocalipsis es revelación. Algunas Biblias lo traducen como revelaciones. ¿Qué significa eso? Algunos escuchan Apocalipsis y ya ven incendio, el mundo quemado, todo destruido. No. Lo que está hablando la palabra es Apocalipsis, son dos palabras, una palabra compuesta que tiene que ver con correr el velo. ¿Qué es una revelación? Es una verdad que ningún hombre podía conocer a menos que Dios se lo muestre. Y aquí Pablo está explicando el origen y la naturaleza de su llamado. Deja claro que no es de él, sino que es de parte de Dios este misterio. Esto es honestidad intelectual también. Él no se dice, no, porque esto se me ocurrió a mí, de mis propias investigaciones en el conocer las verdades del universo, entonces Dios me lo mostró porque yo fui muy diligente buscando. No, me fue dado de gracia. No se presenta como un chamán, como un maestro conocedor de los misterios, sino que él, al contrario, anhela que todos conozcan el misterio del Evangelio. Él está hablando, dejando la actividad espiritual, sino directamente sería como cuando, por ejemplo, acá predicando uno toma una frase de otra persona que lo leyó y se considera que es adecuado. Entonces, por eso, por ejemplo, yo digo, dice la frase fulano de tal, para que no digan, qué inteligente Daniel, ¿cómo se le ocurrió esa frase? No se me ocurrió a mí. Lo dijo fulano o mengano. Eso es reconocer
y dar gloria a Dios y dar gracias a Dios por otras personas que Dios usa también para traer claridad y luz al pueblo de Dios. Es honestidad intelectual. Y Pablo, una de las cosas que piensa siempre es en la conversión. Él está pensando en la obra de Dios en su vida y en la conversión porque fue dado de gracia, entonces de gracia recibió el Señor. Porque él entiende algo, Gálatas 1:12 dice, porque yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que la revelación de Jesucristo. Cuando él va a ver a Pedro, cuando va a ver a Juan y a Jacobo, que él va a Jerusalén después que él tiene la experiencia de la conversión en Damasco, y él estuvo 3 años en Arabia capacitándose, pero él cuando fue a los apóstoles fue para confirmar que todo lo que él enseñaba, hablaba y predicaba estaba en absoluta consonancia con lo que ellos habían aprendido del mismo Señor Jesús en persona, porque Jesús en persona también le había enseñado al apóstol Pablo, en visiones, fue arrebatado al cielo. Entonces entendían que realmente era un ministerio que el Señor había llamado en una forma especial, distinta a todos los demás. Por eso Pablo decía, yo soy el último, como abortivo, no hay más después. Por eso hoy en día muchos supuestos apóstoles modernos se quieren prender, sí, Dios lo llamó a Pablo, Dios mío, Dios me llamó igual que Pablo, pero Pablo dijo, yo soy el último, no hay más. Él era la excepción a la regla, porque Dios tenía ese propósito al mundo gentil. Entender que él recibió revelación de Dios. Entonces los apóstoles entendieron que era realmente un apóstol y confirmaron su apostolado a los gentiles. Que era su misión, predicar el evangelio, fundar iglesias. Lo que causó el giro en su vida. Él conocía la Escritura como buen fariseo y era uno de los perseguidores más celosos de la iglesia. Era el más ferviente. Y él daba gracias a Dios porque él decía, yo soy el más pequeño de los hijos del Señor. Y no entendería más, hermano, porque él decía, mire, yo no entiendo esta gracia, porque yo en otro tiempo era perseguidor de la iglesia. Yo perseguía a la iglesia, la asolaba, hasta que un día Cristo cambió su vida, transformó su corazón de siervo. Él conocía la palabra de Dios, pero lo que él no conocía como misterio es que ese Jesús de Nazaret, al que él perseguía, un día se le presentó y le hizo entender de que él, ese Jesús de Nazaret, era el Mesías prometido y el que tenía que venir. Él esperaba un Mesías, pero todos decían que no, los del camino, así se llamaba el cristianismo en esa época. Seguía a los del camino hasta que Jesús, ¿por qué? Por eso Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Le hizo entender cuántos pares son 3 botas. Y entender la obra del Señor en su vida. Lo que giró no era que él no conocía nada de la palabra de Dios. Era un fariseo. Era un hombre que la ley de Dios la conocía de memoria. Pero él se quedó en el rito externo hasta que Dios le hizo entender que él era el Mesías que tenía que venir. Le está mostrando también, y era el momento de entender el papel que Jesús tenía en la obra de redención. Porque Cristo es el misterio revelado. Es la revelación única y definitiva de Dios. Y Pablo tenía un afán en el verso 4, que dice, leyendo lo cual, o sea, cita que los hermanos lo leerían, podés entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea, van a ver cuánto conozco yo a través de leer esto. Porque el afán de Pablo era dar a conocer el misterio de la redención. ¿A través de qué? Del Mesías, a través de Jesús. Se debía tener en cuenta que en esa época la lectura de las cartas, de las epístolas, eran una lectura pública, por 2 razones principales. Una, había un costo, era contratar un copista para estar copiando literalmente la carta y distribuirla. Costaba mucho dinero. Y también, aparte, había un porcentaje de analfabetismo en esa ciudad. Entonces había personas que no sabían leer. Por eso en la iglesia, cuando se reunían, hacían una lectura pública. Por eso era el tema, fíjense la necesidad que tendría la iglesia de Filipos cuando él decide llamar al orden a Evodia y Síntique para que se reconcilien. Les prendió fuego delante de todo porque se tenía que leer en forma pública. Salvo algunas epístolas que decían, no, esto es personal para fulano y solo para, pero lo demás para la iglesia tenían que ser
leídas en forma pública. ¿Y por qué Ebodi Sinti? Que bueno, simplemente puede ser que el Señor haya inspirado eso, porque quizá el ser avergonzadas esas dos hermanas sea un medio de gracia para que ellas se puedan arrepentir y reconciliarse, dejarse las pavadas que estarían en ese problema, que las había separado y que estaba generando división en la iglesia. Pablo quería que conozcan esto. Pablo quería que todos conozcan, que todos los creyentes puedan entender la naturaleza del nuevo pacto hecho en Dios. Las cosas de la ley ya se habían cumplido. Ahora hay un nuevo pacto. No escrito en tablas de piedra, sino en los corazones. Por eso podamos ver en la Escritura, en la palabra del Señor, cómo Dios se glorifica en medio de su pueblo. Que pueda haber un pleno entendimiento. Por eso Pablo decía que puedan conocer las riquezas de la gloria en su herencia. Las riquezas del Evangelio. Y ahí Pablo empieza a explicar el ministerio, o empieza a explicar el misterio en realidad. Porque estamos hablando de misterio, bueno, ¿cuál es el misterio? Entonces, ¿qué? Bueno, ahí empieza a explicar. Versos 5 y 6, tienen que ser, están los dos juntos. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo está haciendo una gran explicación exponiendo cuál es el misterio. Aclara que antes de ese tiempo no hubo ninguna generación del pueblo de Dios que pudiera anticipar el alcance de la nueva dispensación. No podían apreciar el alcance o la extensión de lo que Dios haría por medio de este Mesías. De este Mesías que era el Mesías sufriente. Porque ellos recibieron e indagaron muchos profetas que recibieron la visión. Acuérdense, en Israel, tanto como Isaías, Jeremías, Oseas, Amós, todos tuvieron parte y revelación de un aspecto de la redención. Pero ellos esperaban aquel siervo que vendría, ese líder político. ¿Por qué no lo entendieron a Jesús? Porque ellos no podían concebir de que iba a ser un carpintero que venía a hablar de reconciliarse y del perdón de pecados. Ellos esperaban a un líder político o un líder militar que iba a desterrar a Roma y que ahora empezarían a manejar ellos Israel. O sea, los apóstoles también lo seguían a él, pero en realidad lo que querían hacer era cambiar una dictadura por otra. Estaban oprimidos por Roma, pero querían gobernar ellos. Era cambiar una dictadura por otra en su mente. El reino mesiánico de la victoria final de Israel, eso es lo que esperaban ellos. No entendieron el plan que Dios fue revelando a través de la palabra. Leemos Isaías 53, hay una clara versión, pero ¿cómo lo interpretan los israelitas? Que ese siervo sufriente es Israel mismo, no Jesús. Pero está hablando de una persona, no una nación. Así también como la palabra de Dios no entendían. Porque Pablo está haciendo una división en la historia. Antes de la llegada de Cristo y después de su encarnación, muerte y resurrección. Ellos sabían que Dios extendería su reino a los gentiles, pero no tenían una total luz sobre el medio para esos planes. El Mesías sufriente, que derramaría su sangre. Eso no lo podían prever. Que vendría, en vez de destruirse a sus enemigos, ofreció su vida en una cruz. Punto B, la abolición de la ley mosaica. Punto C, la incorporación de judíos y gentiles en un cuerpo nuevo, la iglesia. Punto D, este acercamiento va más allá de las expectativas del Antiguo Testamento, lo que las personas entendían. Dios lo vino anunciando. Los hijos de los hombres, que no hubo generación que le fue dado a los hijos de los hombres. Pablo está haciendo un término hebraico, es un hebraísmo que está hablando de los hijos de los hombres para no volverle a decirle a ustedes gentiles, a toda la humanidad. Ninguno fue dado, ninguno pudo entender ese misterio del Evangelio. Habla de toda la humanidad. Pero tanto Moisés y los profetas en el Antiguo Testamento sabían de las bendiciones futuras porque tenían la promesa de Dios. Génesis 12:3. Te bendeciré y será bendición, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, decía Dios, le decía a Abraham.
Y así varios textos podría seguir, donde habla de una bendición sobre las familias de la tierra, no solo una familia, las familias de la tierra. La redención venía para toda lengua, tribu y nación. A muchos judíos les costó entenderlo. Asimismo, les costó entender ese exclusivismo judío. Por eso surgieron los judaizantes, que se tuvo que hacer el primer concilio de la iglesia en Hechos 15 para dejar claro, porque dice que se levantaban los judaizantes que tenían que decir que para ser salvos, además de creer en Cristo, tenían que practicar la circuncisión y los ritos de la ley, donde dejó claro que la salvación es solamente por la fe en Cristo. Algo que Pablo defendió acérrimamente. Pero algunos estaban infectados de eso. Muchos profetas lo vieron, indagaron, preguntaron, inquirieron, pero no pudieron ver. No les fue dado. Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano el sufrimiento de Cristo y las glorias venideras tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviando del cielo cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Ahora, por el Espíritu Santo, los creyentes podían comprender. Dice William Hendrickson, el misterio no era un acuerdo de paz o de colaboración pacífica, sino una fusión completa y permanente, una unión espiritual perfecta de elementos antagonistas. La nueva humanidad, está hablando de la iglesia, eso decía William Hendrickson. No era un acuerdo de paces entre judíos y gentiles. Bueno, a partir de ahora nos vamos a llevar bien, vamos a llevar algunas empresas juntos, vamos a hablar del mismo Dios juntos, qué bueno, vamos a hacer la misma religión, pero yo sigo, no, ahora es una misma cosa. La iglesia. No es Israel y los gentiles, Dios ve la iglesia. Por ende, un judío ya no puede ser salvo por las obras de la ley, sino creer en Cristo. Un gentil no puede ser salvo por las obras de la ley, por fe en Cristo. Una nueva entidad, una nueva humanidad, una nueva generación creada desde el corazón de Dios. Y en el Evangelio es la plena participación del pueblo de Dios, la iglesia. Dios no tiene inquilinos, dice el autor, sino que los gentiles tienen plena participación como hijos de Dios, sino que no tan solo como Dios es dueño de todo, los gentiles también ahora son coherederos de Dios. Como dice Gálatas, ya no hay judío ni griego, ni varón, ni mujer, ni esclavo, sino que somos todos uno en Cristo, por la fe, en la necesidad de la salvación. No se distingue por sexo, por estatus social, si sos esclavo, sos un gran terrateniente, un artesano, no importa, somos todos los que han sido salvados, tienen el mismo estatus. Por otro lado también que son copartícipes de la promesa en Cristo, que es la salvación plena que Cristo otorgó por gracia. ¿Cuál es la promesa de la salvación a través del Mesías? Era para Israel, pero ahora los gentiles también fuimos incluidos en eso. Ese es el misterio grande que está reservado, que fuera de Cristo nada de esto es posible. Esto ocurre también a través de la predicación del Evangelio. Por eso Pedro habla, uno que tuvo problema en su conciencia para salir de ese exclusivismo judío. De hecho, él tuvo que recibir la visión del lienzo con los animales inmundos. Cuando él estaba orando en una terraza y Dios le muestra una visión donde bajaba un lienzo y todos animales inmundos, estamos hablando de serpientes, de águila, aguilucho, animales que ellos no podían comer porque eran considerados impuros. El cerdo no podían comer porque eran considerados impuros para la ley de Dios. Y Dios que le dijo, mata y come. Pero Señor, ¿sabés que ninguna cosa común ha entrado en mi boca nunca? Siempre cumplí. No desprecies lo que Dios ha santificado. Y después fue a la casa de Cornelio. Y ahí entendieron, la salvación es para los gentiles también. Tuvo que recibir esa experiencia porque él no salía de su exclusivismo judío.
Y otro aspecto es juntos. Ahora el estatus de los gentiles y judíos es un pueblo que se ama y es dotado por Dios. No por la circuncisión, no por los rituales de pureza y los sacrificios de sangre, sino que fuimos sellados y fortalecidos en su peregrinar por el mismo Espíritu Santo, cumpliéndose lo que dice Ezequiel capítulo 36, versos 26 y 27, donde dice: yo os quitaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré mi espíritu en ustedes para que anden mis mandamientos, mis decretos y mis estatutos. La regeneración, un pueblo regenerado. Y hoy podemos ver también la explicación de ese ministerio, de ese misterio, pero Pablo también está hablando a manera personal la gracia de Dios en su llamado. ¿Cómo él toma el servicio a Dios? Como una gracia, un favor inmerecido de Dios, es un regalo de Dios, es un don de Dios. En el verso 7, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, o sea, tienen que creer y arrepentirse, por lo cual hay alguien que les tiene que predicar. Y en el verso 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo se ve como un servidor. Pablo no se ve como el gran personante, sino como ministro, como un mayordomo. Ve el servicio como una responsabilidad. En la perspectiva del ministerio cristiano, servir a Cristo es un enorme privilegio. El servir a Dios es un privilegio que Dios te da de pura gracia, no porque vos tengas talento en tocar una música, o en cantar, o en leer, en enseñar, o predicar, una habilidad natural. Lo que Dios te dio es para su gloria y te lo concedió de pura gracia, no porque te lo merezcas, porque Dios, vamos a hablarlo en términos argentinos, se le dio la regalada gana de dártelo. Porque lo tenés que hacer para su gloria. Cuidadito con querer hacerte el canchero con lo que es de Dios. Aparte de ser ridículo, ¿te vas a agrandar de algo que es de Dios? William Carey, uno de los primeros misioneros considerado de las misiones modernas, considerado el padre de las misiones modernas, le decía a su hijo que si Dios te llama al ministerio a servir a Dios, no te rebajes a ser el rey de Inglaterra. Siglo XVIII. Siglo XIX. Charles Haddon Spurgeon, el príncipe de los predicadores, lo convoca a la reina Victoria de Inglaterra. ¿Y qué le dice? Usted tiene que ser el primer ministro de Inglaterra, de todo el imperio británico, en la época victoriana. Fue uno de los momentos de mayor luces. Tenían el imperio británico por todo el mundo, en todos los continentes. Había una colonia y alguien que dependía del gobierno central de Londres, dependía de la reina de Inglaterra. Y sin embargo, ¿qué le dijo este hombre? Iba a ser la mano derecha, vos vas a ser mi mano derecha. No, muchas gracias, reina, muchas gracias, pero yo ya tengo un más alto llamado. Yo soy llamado a ser pastor y no puedo rebajarme a ser el primer ministro de Inglaterra. Y decía, pero vos estás loco, vas a ser mi mano derecha. Ya le dije, no puedo rebajarme a ser el primer ministro de Inglaterra. Él era llamado a ser pastor. Era un honor que él tenía. Era lo que sostenía la vida de él. A Pablo le costaba comprender que fue apartado para servir a Dios, siendo que él hizo. ¿Y quién era él que perseguía a la iglesia? Que mandaba a matar a la gente de la iglesia. De hecho, él decía, el primer mártir de la iglesia. ¿Quién fue? Esteban. Murió a sus pies. Y él consentía en que lo hubieran matado a pedradas. Era perseguidor de la iglesia. Pero él se está gozando en esa gran maravilla de la gracia de Dios, esa gracia soberana por la cual fue apartado para predicar el evangelio a los gentiles, como dicen tantos textos, pero voy a referirme solamente a uno, capítulo 1 de Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Era algo que él gozaba y por ahí no lo entrenaba y a veces habrá tenido consecuencias. Porque él decía, hermano, yo antes perseguía a la iglesia, la asolaba. Por eso él decía, yo ahora soy el más pequeño de los siervos.
Él no se consideraba digno por su pasado, pero Dios en su gracia, porque Dios le dijo, le dijo a Ananías, anda a orar por él. Señor, pero Saulo de Tarso, sí, pero va a ser que yo le voy a enseñar a cuánto le es necesario sufrir por mi nombre. Pero él lo hacía con gozo. Él no hacía con un espíritu de queja, sino era un privilegio. Pablo no se había constituido a sí mismo como ministro del Evangelio. Es un don de gracia. Esto también es una manifestación ¿de qué? Del poder de Dios. ¿Cómo se presenta como un ministro, como un servidor? La palabra griega que pone es diáconos, que la palabra diáconos es un servidor. Ser un servidor del Señor, servidor de Cristo. Porque Dios llama a un humilde servicio. ¿Cómo es el llamamiento del Señor Jesús? Que Él lo tenía en mente en ese momento. El Evangelio de Marcos. Capítulo 10, verso 42 al 45. Mas Jesús llamándolo les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. Los pastores tenemos que tener esta visión. Nosotros somos servidores de la iglesia. Nosotros estamos para servir a la iglesia, no para ser servidos de ella como otros, como dice la Escritura. Vendrá otro tiempo que muchos harán mercancía de ustedes. Y me retumban las palabras del profeta Ezequiel que habla sobre los pastores inútiles. Ay de aquellos pastores que engordan las ovejas para trasquilarlas. Que tengan cuidado, temor y temblor de presentarse ante Dios, porque un día van a tener que rendir cuentas por eso. Y así, el servicio cristiano, todos somos servidores de todos. Todos servimos a Dios en definitiva. Llamar en este humilde servicio. Aquel que quiere ser grande, deberá ser servidor de todos. Jesús dice, yo vine para servir y no para ser servido. Le lavaba los pies a los discípulos y para dar su vida en rescate por muchos. Ese espíritu de Cristo es el mismo que debe haber en tu corazón, iglesia. Pablo se convirtió en siervo por la elección misericordiosa de Dios, porque el ser llamado, esa gracia, fue otorgada por la gracia y la misericordia y el amor de Dios para su vida. Por eso él fue constituido siervo de Dios mediante la operación de su poder, porque ese don de servicio que Dios lo llamó es parte de la operación del poder del Espíritu Santo. ¿Qué nos aplica esto a nuestras vidas? Primero, él habla de ser prisionero de Cristo. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves con las circunstancias? ¿A quién le perteneces? ¿Al problema? ¿O al Dios que te amó desde la eternidad hasta el punto de dar su vida por tu rescate? ¿Ves la mano de Dios? ¿O solo ves tu problema? ¿Un patrón abusivo? ¿Un hijo rebelde? ¿Un marido quejoso? ¿Una esposa quejosa? ¿Una esposa rebelde, quejosa? ¿Ves eso nomás? ¿Problema de falta de dinero? ¿La tortura de falta de solución a tu economía? ¿De quién estás preso? ¿O estás preso de Cristo? Y entendés que Dios, lo que estás pasando es todo parte del proceso de la mano de Dios sobre tu vida. Y sabés que al final Dios te saca abundancia. Otra cosa que podemos aplicar. Pablo estaba dejando por escrito lo que sería beneficio para la iglesia. Fíjense que en el capítulo 1 al 3, de lo que estamos leyendo, casi no hay un mandato. Entonces, si no hay un mandato y está dando una enseñanza, y está enseñando la profundidad de teología, ¿por qué a veces un hombre, por ejemplo, como esposo, falla en su amor por su esposa, falla en su solidaridad con su casa? ¿Por qué una esposa no se somete amorosamente a su esposo? ¿Por qué un hijo no quiere sujetarse amorosamente en el temor del Señor a sus padres? ¿Por qué? Porque tienen conocimiento deficiente de la palabra del Señor.
por ende un corazón duro que no quiere arrepentirse. Por eso vuelvo y reitero, si hoy estás oyendo la voz del Espíritu Santo a través de este burro, no endurezcas tu corazón. Pablo estaba escribiendo y enseñando el misterio bajo inspiración del Espíritu Santo sobre el amor redentor de Dios, que tiene inclusive repercusiones prácticas en nuestras vidas. Pero tenemos que profundizar en el conocimiento. No podemos estar a la altura que Dios nos llama, a la altura de nuestro llamado. ¿Por qué hay cristianos derrotados? ¿Por qué hay cristianos mundanos, valga la contradicción? Es por no conocer más profundo las implicaciones del misterio revelado en la palabra de Dios, las cosas que Cristo compró con su preciosa sangre. Toman la membresía de la iglesia como nada. Ahí no voy, no pasa nada. Entender el servicio a Dios. Otros viven pidiendo revelaciones de Dios. Viven queriendo tener experiencia, que Dios me hable. ¿Por qué? Porque Dios se lo reveló a los apóstoles y los profetas, porque ellos eran los instrumentos de Dios para traer la revelación a la iglesia en ese momento. Una iglesia que estaba en pañales y que no tenía la escritura. El Nuevo Testamento estaba en proceso de ser escrito, lo cual quedaría en nosotros, en nuestras vidas, para que quede para nuestra edificación. Por eso creemos en la suficiencia de las Escrituras y que los dones carismáticos y los dones del apostolado y la profecía ya han cesado, porque son el cimiento sólido cuya piedra angular es Cristo. Pero inclusive entender esto y comprender, por ejemplo, como dice el Señor Jesús sobre Juan el Bautista, que no hubo profeta en la antigüedad mayor que Juan el Bautista. Pero yo les digo que cualquiera, el menor en el reino de los cielos, es superior a Juan. Hoy un hijo de Dios, mediante el obrar y la iluminación del Espíritu Santo y la palabra del Señor, tiene más entendimiento y más conocimiento de la verdad de Dios que Juan el Bautista en toda su vida. Muchos buscan ahí el conocimiento, alguna experiencia, oír una voz, tener una visión, un sueño, pero ya no, Dios nos habla más así. Porque dice la Escritura, Dios hoy nos habla, que en otro tiempo nos habla por distintos medios, a los ancianos, por los profetas, nos habló distintos medios, pero hoy nos habla ¿por quién? Por el Hijo. Y el Hijo es la palabra de Dios. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Cristo es la palabra de Dios y hoy no nos habla en el idioma Hijo, es la palabra revelada. Por eso hacemos bien en atender a la palabra profética más segura, que es la santa palabra de Dios escrita y revelada. Como dice Pablo, aconseja a la iglesia en Corinto, no vayáis más allá de lo que está escrito, porque muchos caen en doctrina de demonio, caen en engaños sensuales por querer vivir de sus experiencias. Experiencias sensuales, pero no profundizan en la palabra de Dios. Es como decir, yo quiero presentarme ante Dios, pero Dios está diciendo, sí, lo que tenía antes era la iglesia en pañales. Tenés el analítico del jardín infante, pero Dios por su Espíritu Santo y que entienda y te sea iluminada la palabra, Dios te está queriendo dar la carrera, el título universitario, pero vos te presentás con el título de jardín. Entonces entender lo que Dios quiere hacer. Pero solo se puede hacer este conocimiento de Dios mediante el arrepentimiento y la fe. No se puede conocer e interpretar y reconocer y vivir el misterio del Evangelio mostrado a través de la predicación de Cristo, a través de la predicación de los antiguos profetas, el Evangelio presentado en el Antiguo Testamento, el Mesías presentado en el Antiguo Testamento y las implicaciones, como estuvimos viendo toda la carta a los Efesios, por qué vos estás sentado hoy en día es por la elección soberana de Dios. Porque Dios determinó, nos eligió desde antes de la fundación del mundo para ser sin mancha, limpio y sin mancha delante de Dios como hijos de Dios. Ser hechos conforme a la imagen de Cristo y que en amor nos había predestinado. Dios lo dice así, punto, sin pedir permiso ni pedir disculpas. Lo lamento a aquellos que digan, no, Dios me da la libertad de elegir y yo tengo autoridad como mentira. Ahora, esto no anula la responsabilidad del ser humano, que el ser humano debe creer y arrepentirse. ¿Cómo? ¿Me está diciendo una cosa y la otra? Son las dos verdades. Aceptarlo en humildad y en arrepentimiento. La única forma de acceder al reino de los cielos es porque crees al Evangelio y te arrepientas de tu pecado. Así que hoy,
Seguí disfrutando y entendé tu servicio a Dios. La carta a los Filipenses dice: haced todo sin murmuración ni contienda. Colosenses 3 dice que abunde la palabra de Dios entre ustedes y todo lo que hagan deben hacerlo para la gloria de Dios. Y que haya en ustedes gozo, que alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Si te toca limpiar, si te toca enseñar, si te toca visitar, hacelo para la gloria de Dios. No mire a los costados, lo hacen acá, mira, esto ya no me los aguanto más. ¿Por qué me vivo enojando? Porque muchas veces hay mucho egocentrismo y perdemos de vista que si Dios te da lugar para hacer lo que tenga que hacer es por pura gracia. Es un privilegio que Dios te da de servir a Dios. Lamentablemente, hoy muchos toman muy en poco eso. No les interesa mucho porque solo les interesan los carteles. Bueno, abajo con todo eso, no sirve para nada. Programas que solo traen gente. Yo lo que quiero es presentarte a Cristo y a este crucificado, y que si te llama a servirle será para su gloria. No esperes recompensa de ningún hombre. Pero entendé que el servicio es un privilegio que hay que cuidar, que hay que amar y bendecir, en lo que incluye hacer sin murmuraciones ni contienda. Muchas veces, esto lo hago, sí, pero fíjate fíjate aquel, y que este no hace nada, y este me cansa, y esto allá, hermano, eso, déjalo a la obra del Señor y Dios hará creciendo cada uno conforme la multiforme gracia de Dios. Cada uno va a distintos procesos de maduración, de entendimiento y de comprensión, y les puedo asegurar que no entenderemos todo, que estemos en su gloria. Hermanos, crezcamos en fe, en amor, habiendo entendido que fuimos unidos en Cristo. Somos un cuerpo, una nación, redimidos por Dios, y a través de nuestra unidad se testifica que el poder del Evangelio es real. Nuestra desunión, nuestro espíritu quejumbroso, siempre desconforme, siempre enojado, está testificando que hay una amargura en mi corazón y una disconformidad en definitiva. Estamos afrentando contra Dios. No endurezcas tu corazón en este día. Si Dios te está hablando en este día, que puedas tomar y recalibrar tu mente y tu corazón de servir con gozo para Dios, porque un día Dios te lo puede sacar también. ¿Cuántos quisieran estar sirviendo a Dios, pero no lo pueden hacer? No les es concedido de Dios. Sin embargo, si Dios te concedió algo, es para su gloria y es un privilegio, porque es de pura gracia. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús. Oro para que bendigas, Señor Dios mío, a tu iglesia. Que nos bendiga, Señor. Necesitamos tu gracia. Y oro, Señor, para que esta congregación pueda crecer, madurar y estar fortalecidos en el poder de tu Espíritu Santo. Que no seamos presos de las circunstancias, sino realmente que podamos tener una visión clara y correcta. Las circunstancias que nos ocurren son permitidas por ti, Señor, para moldear nuestro corazón, para trabajar nuestra alma, para trabajar nuestra mente, para llevarnos a la búsqueda tuya, Señor. Pero también a la final sabemos que veremos tu recompensa y tu bendición. Señor, oro para que esto que hemos escuchado hoy en día, donde Pablo también, inspirado por ti, Señor, era puesto como ejemplo. Señor, porque él también decía ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Así también nosotros podamos ver su ejemplo. Porque es lo que sostenía su vida en medio de las cárceles, en medio de las persecuciones, en medio del hambre, en medio del frío, en medio de los naufragios, en medio de los azotes. Señor, es tu fortaleza y entender que el servicio tuyo, Señor, el servirte a ti, servir a tu iglesia es un privilegio. Es lo que sostiene en medio del sufrimiento, de la tormenta, a tus ministros cada uno, Señor. Aún en el servicio sencillo de servir un café, a un servicio sencillo de cantar, de tomar un instrumento, o de aconsejar, o de acomodar una silla, es un privilegio que tú nos das. Pero, Señor, que haya gozo en tu pueblo, que podamos entender esa gracia desplegada en la obra de la cruz y en tu resurrección eterna, tu sangre derramada, para que nosotros seamos llamados tus hijos, ser incorporados a esa nación santa, ese pueblo adquirido por ti, Señor, para poder hacerlo con gozo, para poder hacerlo con alegría, porque de lo contrario estaríamos condenados al infierno, viviendo quizás sí, haciendo nuestra voluntad, lo que queremos, viviendo para nosotros mismos, pero yendo directamente a una eternidad en condenación, Señor. Que Cristo sea el centro de nuestra atención y de nuestro corazón. Que el internet no pueda ser nuestro Señor. Señor, que muchas veces las redes sociales gobiernan la mente y el corazón e instalan un pensamiento mundano y egocéntrico.
que pueda entender, Señor, que el cristianismo somos gente redimida, que vivimos, fuimos creados por Dios y para vivir para Dios, Señor. Para eso existimos, principalmente para dar testimonio de tu gloria en medio de esta tierra, en el nombre bendito de Jesús, para que podamos perdonarnos, amarnos, soportándonos unos a otros en el vínculo de la paz, en amor, edificándonos los unos a los otros. Es por tu obra, no es por el convencimiento de una persona, el carisma de una persona. La cruz fue necesaria para que nosotros podamos ser llamados pueblo de Dios. Por eso te agradecemos, porque este misterio que estuvo velado en generaciones anteriores fue revelado. Cristo es el gran misterio de Dios, la gran revelación, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Nos saludamos en el nombre del Señor. Y bueno, continuaremos con la actividad que habíamos programado. Amén. Nos saludamos en el nombre del Señor.